vamos a leer 2 de Timoteo 2, del 1 al 13, nueva versión internacional. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, ¿sí? Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado entre los muertos. Este es mi evangelio, por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Hasta ahí, por favor. Entonces tenemos los primeros 13 versículos de este capítulo 2 y nos damos cuenta inmediatamente, ahora que estuvimos reflexionando en toda la primera carta, nos damos cuenta que ha cambiado el ambiente espiritual en esta segunda carta. Aunque es el mismo escritor, es el mismo autor, Pablo, dirigido al mismo destinatario, a la misma persona, Timoteo. Por eso las dos cartas se llaman primera y segunda de Timoteo, las dos son escritas por Pablo al mismo destinatario que es Timoteo. Definitivamente ha cambiado el ambiente espiritual de la carta. No es lo mismo, y ahorita vamos a ver en algunos detalles. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, que el autor, en este caso Pablo, está próximo a morir, ¿sí? Está próximo a partir, él mismo lo dice, ¿verdad? En esta carta, en el capítulo número 4, él mismo lo comparte. Por eso ha cambiado toda la esencia y de ahí por qué estamos sacando este tema de cómo afectar a la siguiente generación. Pablo dice en el versículo 6 del capítulo 4, yo por mi parte ya estoy a punto de ser sacrificado como un sacrificio y ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me está esperando la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Entonces, por eso ha cambiado el ambiente espiritual. Es decir, hay algo diferente en esta carta. ¿Por qué? Porque en la otra carta Pablo está capacitando a Timoteo en lo que es la obra, ¿verdad? Pero en esta carta ya hay un ambiente de que Pablo parte, ya él se va, ya él sabe, ya el Señor le ha puesto en su corazón que resta poco tiempo. Y de ahí que entonces los consejos que el apóstol Pablo da, lo que escribe el apóstol Pablo en esta segunda carta tiene obviamente otro sentido, y el sentido es su preocupación porque el evangelio como él lo recibió pase a la siguiente generación de creyentes, ¿verdad? Y siga haciendo el mismo efecto en el mundo, porque lo que afecta al mundo, hermano, no es los creyentes en sí, sino lo que los creyentes tenemos dentro. El evangelio que creemos y vivimos es el que afecta a la siguiente generación. Y Pablo estaba muy preocupado de que las siguientes generaciones no tuvieran ese evangelio poderoso. Por eso es que hemos entendido que a través de esta carta podemos ver cómo afectar a la siguiente generación, ¿no? Y esto no se refiere no es un mensaje para la gente ya de edad mayor, no, para todos, para los jóvenes cristianos hoy tienen que entender cómo afectar a la siguiente generación, cómo los que vienen, no solamente en el tiempo, no estoy hablando de los nietos, y sí también estoy hablando de ellos, pero estoy hablando de los siguientes cristianos, los que han de creer, ¿verdad? Por medio de la palabra de nosotros, ¿verdad? Que también tengan el evangelio correcto, el evangelio de poder, que el apóstol Pablo estaba preocupado que se perdiera. Entonces creo que es importante y es válido, ¿verdad?, que nosotros busquemos cómo afectar a la siguiente generación con el evangelio. Entonces, bueno, ¿y cómo afectar a la siguiente generación? Ya lo vimos la vez pasada, guardando el buen depósito, sí, ya lo vimos, y
y encomendar todo esto a hombres fieles. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Bueno, pues vamos al pasaje para que veamos qué otras cosas nos pueden ayudar en el entendimiento de cómo afectar a la siguiente generación. Voy a leer los primeros versículos, ya los leí, pero ahora los vamos a ir leyendo poco a poco. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estarán capacitados para enseñar a otros. Luego dice el versículo 3, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Fíjese, hermano, que hay algo muy interesante. A veces, y por eso insisto, que es bueno leer la palabra de manera textual, o sea, conforme está escrito, porque le vamos a dar los énfasis que le tenemos que dar según la escritura y no perdernos en énfasis que ellos no le dieron esos énfasis. Y uno de ellos, hermano, es la palabra sufrimiento, una palabra que obviamente a nadie nos gusta, ¿verdad? Ni mencionarla siquiera, ¿verdad? Pero la palabra sufrimiento, o su equivalente aflicción, o su equivalente tribulación o penalidades, según las versiones que queramos ver, aparece muy constantemente en las cartas de Pablo. Es más, quiero decirle que según la contabilidad que yo hice, aparece 53 veces en 10 de las 13 cartas del apóstol Pablo. 53 veces hace Pablo alusión al sufrimiento, a la aflicción, a la tribulación o a las penalidades. Y en 13, porque la carta no estoy contando Hebreos, que puede ser de Pablo, no se sabe todavía, pero si dejamos las que sí se sabe que fueron de Pablo, 13 cartas, 10 de ellas tienen la palabra, ocupa la palabra sufrimiento, aflicción, tribulación, penalidades. En donde más la usa es en 2 Corintios, donde la usa 16 veces. Pero la segunda carta que más usa la palabra sufrimiento es 2 de Timoteo. Lo usa 9 veces. Lo usa en el capítulo 1, versículo 8, 12, 16. Lo ocupa en el capítulo 2, versículo 3, que es en el que estamos, en el 9, en el 12. Lo ocupa en el capítulo 13, en el versículo 11 y 12. Y lo ocupa en el capítulo 4, en el versículo 5. 9 veces lo ocupa, y fíjese, no lo ocupa ninguna vez en 1 de Timoteo. Vean la diferencia, por eso hay una diferencia de una carta a la otra, porque una carta ya empieza a hablar de sufrimiento, ¿sí? Y Pablo agrega algo en el versículo 3, ¿sí? Dice, comparte nuestros sufrimientos. Y eso significa participa de las aflicciones, le está diciendo a Timoteo. Sufre de la adversidad con nosotros, es lo que está diciendo. Entonces, ¿Pablo está sufriendo? Sí, Pablo está sufriendo. Está en la cárcel, está sufriendo en Roma. Y la pregunta es, ¿cómo podría participar Timoteo de los sufrimientos de Pablo? Bueno, es que no está hablando como que ciertos cristianos en cierto momento les tocará sufrir y a muchos cristianos no nos tocará sufrir, como que el sufrimiento fuera para algunos, sino lo que está diciendo Pablo es algo más profundo que en esta mañana, con la ayuda del Señor, queremos entender por la palabra de Dios. Amén. Mire, entonces, repito, 53 veces aparece la palabra sufrimiento. Si la queremos comparar con la palabra prosperidad, por ejemplo, ahí ya empezamos con problemas. Si buscamos la palabra prosperidad, sí la encontramos en el Nuevo Testamento. Sí, aparece 2 veces prosperidad. Y prosperidad entendiendo como logro, alcance, triunfo. Es más, literalmente dice que prosperidad significa triunfar en los negocios. O sea, prosperidad, la prosperidad económica aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Y en las cartas de Pablo, aparece 3 veces, pero en las cartas de Pablo 2 nada más. ¿Dónde? En Romanos 1:10 cuando dice, espero tener un próspero viaje para verlos. Ocupa la palabra, o sea, que le fuera bien, que tuviera todos los recursos para llegar a Roma. Y la otra la ocupa cuando está diciéndole a los cristianos que las veces que se reúnan, él iba a pasar por una ofrenda para la gente necesitada y dijo, cuando se reúnan, junten esa ofrenda. Y dice, cada uno conforme haya prosperado. No vuelve a hablar más de prosperidad y habla mucho de sufrimiento. 53 veces en 10 cartas
habla de sufrimiento. ¿Esto qué nos quiere decir, hermano? No solamente por el número de veces que aparece, sino por los pasajes que voy a pedirle que leamos, vamos a llegar a una conclusión, hermano, que los primeros cristianos entendían, que creo que muchos de nosotros todavía no entendemos. El sufrimiento es parte del evangelio. No es un accidente dentro del evangelio. El sufrimiento no es algo que le pasa a algunos creyentes. El sufrimiento va dentro del paquete del evangelio. O sea, el evangelio tiene salvación, vida del espíritu, perdón de pecados, ¿verdad? Vida eterna. Y en ese mismo paquete, sanidad, todo eso que también hay que incluirle algo que no le queremos incluir o que no entendemos incluir, que es la palabra sufrimiento. Mire, vamos a 3 pasajes, 2 fuera de 2 Timoteo y 1 en 2 Timoteo, pero el primero es Romanos 8. A ver, vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a ver que para ellos, para los primeros creyentes, para Pablo, que recibió el evangelio, ¿sí? El sufrimiento, ¿sí? Era parte de. Romanos capítulo 8, versículo 17 y 18 dice de esta manera: y si somos hijos, somos herederos, dice Romanos 8, 17. Y si somos hijos, somos herederos. Amén, amén. Herederos de Dios, gloria a Dios. Ya ve que soy hijo del gran rey. Todo está bien, somos hijos del gran rey. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y reinaremos sobre la tierra. Todo eso es cierto. O sea, nada de eso es falso. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. O sea, para ellos, todas estas bendiciones incluían que en este tiempo, en esta vida, ¿sí? El creyente tendría que participar también del sufrimiento, ¿sí? Y también participaría, obviamente, de la gloria con Él. Amén. Es importante. Ahora, Filipenses 1:29. Si me acompaña a Filipenses 1:29, vamos a ver este mismo pensamiento, ¿sí? En Pablo, cuando le escriben las cartas, escribe cosas, hermano, que son muy reveladoras del concepto que ellos tenían de sufrimiento, ¿sí? Dice el 29, a ver, de esta manera, ya lo encontré yo. Dice, porque a ustedes, este está maravilloso, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también, ¿qué? Sufrir por Él. O sea, ¿cuántas veces, y es cierto, hemos dicho que se nos ha dado la oportunidad, que se nos ha concedido el don de la fe para creer en Cristo Jesús? Y estamos felices y agradecidos por el Señor, y por eso le cantamos día y año tras año, ¿verdad? Y en todas nuestras generaciones de cristianos le hemos cantado al Señor por la gracia infinita que mediante la fe somos salvos. Pero hay un detalle importante que creo que se nos fue, un detalle que es un detallote. Dice el versículo 29, porque a ustedes se les concedió no solo creer en Cristo, sino también se les concedió sufrir por Él. Amén. Versículo 30, pues sosteniendo la misma, dice, pues sosteniendo la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. ¿Ok? Capítulo 3 de ese mismo carta de Filipenses, 3:10, ¿sí? Pablo dice en el capítulo 3, versículo 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, para ellos el sufrimiento estaba dentro de, era parte de, no era algo, un accidente, no era algo que estaría en algunos, no, era parte de, así estaba diseñado el evangelio, que el creyente, ¿sí?, participara del poder de la resurrección de Jesús, pero también participara de los sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y Pablo decía, yo quiero pasar por todo eso porque eso tenemos que pasarlo. Amén. Ahora regresemos a Timoteo, 2 Timoteo, la carta que estamos estudiando. Este mismo pensamiento, ¿sí? Ahora acompáñenme al capítulo 3 de 2 Timoteo. Vamos a leer a partir del versículo 10.
Pablo viene hablando de los hombres insensatos que dirán que conocen al Señor, pero no conocen nada porque su vida no refleja nada, ¿verdad? Porque son rebeldes, faltos de gobierno, desobediencia a los padres, que profesan conocer la piedad, pero con sus actos lo desmienten. Viene hablando de todo eso. Y dice en el 10, tú en cambio, escuche, vea, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, y hasta ahí paramos, porque lo demás ya no, ¿verdad? Mis persecuciones, mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y todas de ellas me libró el Señor? Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste, ¿sí? Pero tú permanece bien, firme, porque sabes de quién lo aprendiste. Ve cómo, o sea, ¿por qué yo digo, o puedo atreverme a decir, que el sufrimiento, la adversidad, las penalidades o las tribulaciones forman parte del evangelio? Porque mire, qué chistosos, ¿verdad? Porque agarramos el pasaje y decimos, sí, hay que seguir paso a paso las enseñanzas del evangelio, la manera de vivir del evangelio, el propósito, que nos encanta eso del propósito, mi fe, paciencia, amor, constancia, y ahí paramos. No, para ellos parte del evangelio, o sea, parte de lo que Pablo le quería enseñar a Timoteo, obviamente si eran enseñanzas, también era una manera de vivir, también era un propósito, la fe, la paciencia, el amor, pero también quería enseñarle a sufrir las penalidades, a llevar el sufrimiento que es parte de. Por eso la exhortación en el capítulo 2, versículo 13 es: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, comparte, o sea, no te salgas, ¿sí? No seas un cristiano que sufren todos y tú te haces a un ladito. Eso no es correcto, eso no está bien. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte del evangelio, ¿sí? Pablo tenía tal entendimiento de que el sufrimiento, ahora, no es que Pablo anduviera queriendo sufrir a lo tonto, no es el tema, sino que es parte de, va ahí, va a estar ahí. Y el detalle es saberlo llevar, como que Dios me abandonó, no, sino que es parte de lo que estaba establecido. Estaba establecido así desde un principio. A lo mejor no nos lo dijeron, a lo mejor no nos dimos cuenta, pero ahí está, ¿sí? Y si queremos nosotros afectar a las siguientes generaciones, no podemos cortarle pedacitos al evangelio. No podemos decir, bueno, esta parte no me gusta y la recorto. No, porque si yo hago eso, ya no voy a transmitir el evangelio correcto de poder y de autoridad que tiene la palabra del Señor. Y las siguientes generaciones tal vez le corten otro pedazo, y la siguiente le corte. Y entonces cuando ya tengamos una generación de cristianos, no solamente en el tiempo, sino también en cuanto a otros que van conociendo del Señor, pues ya veremos una vida diluida, sin compromiso, sin poder, sin autoridad, y nos quedaremos con el cascarón. Y eso es lo más terrible, porque no podremos afectar a las siguientes generaciones. Entonces, el sufrimiento es parte del evangelio. Grave es eso. Jóvenes, ¿verdad? Porque Dios me ha puesto mucho a hablarle a los jóvenes, a los jovencitos y a los jóvenes, también a todos, pero en general. Pero jóvenes, hay que entender una cosa: el evangelio, si tú dices que en el evangelio, tienes que estar dispuesto a sufrir por el evangelio. Es así. No hay de otra. No hay otro camino, no hay atajos. No hay cómo tener una manera diferente de hacerlo. No es que cómo llegar, pero por otra ruta. No hay otra ruta. La ruta es el sufrimiento. Ya hay que estar preparados. No es que voy a salir a que a fuerza sufra. No, ahorita que está lloviendo voy a agarrar y me voy a quitar la camisa, me voy a poner ahí para que me caiga el agua y sufre y me enferme. Y yo diga, estoy sufriendo por el Señor, no estoy sufriendo por loco. ¿Ah? No, ese es el tema. Pero sé que en el camino de una vida piadosa, como lo acabamos de leer, una vida digna del Señor, pues obviamente habrá oposición, habrá tribulación, habrá sufrimiento, habrá hasta persecución, y yo tengo que estar mentalizado a que así será.
Y el día que pase, pues lo tengo que llevar, tengo que sufrir, tengo que resistir. Por eso vamos a ver que en la traducción de Pablo que leímos, si va a llegar a ese pasaje, le habla de si resistimos, la palabra ahí significa sufrir, o sea, para resistir que el sufrimiento. Entonces, a muchos cristianos no se nos ha enseñado eso, y entonces cualquier cosa que tiene que ver con sufrimiento la evadimos. Y entonces estamos nosotros caminando por un camino que no es del evangelio. ¿Sale? Entonces, sufrimiento no es un accidente dentro del evangelio. Lo que sí es un accidente es el pecado. Eso sí es un accidente y no debe haber. Pero sí ha habido sufrimiento, habrá y seguirá habiendo sufrimiento en la vida de todo verdadero cristiano. Listo, ¿vale? Y es parte, no es ni para que digas, ay, pobrecito de mí, no, pues así es, así estaba, ¿vale? Ahora, no estamos hablando de sufrimiento por el pecado. O sea, estoy sufriendo y todo se está haciendo un desastre en mi vida por pecador. Pues eso no es el sufrimiento al que se refiere. Pablo no sufría por pecador, ni estaba llamando a la gente a sufrir por pecadores. Tampoco por un desorden en nuestra vida, tampoco por hacer el mal. Es más, mire, vamos a dos pasajes que no son de Pablo, pero se los vamos a leer todos. Uno está en Pedro y otro está en Hebreos, ¿sí? Vamos a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, ¿sí? Vamos a ver lo que ellos, todos ellos, porque no solamente era Pablo, todos ellos concebían del evangelio y el sufrimiento como parte del evangelio. Primera de Pedro, capítulo 3, ¿sí? Versículo 14, ¿vale? Es que, muchachos, el evangelio no es para pasarla bien, padre, bien suave con los amigos y todo, comiendo pizza y viendo una película. No es malo, nada está que sea malo que te comes una pizza y veas una película. No es malo, o sea, no estamos diciendo que, pero esa no es la vida cristiana, ¿eh? Entonces, el tema, ¿cuál es? El tema, en cuanto vemos sufrimiento, pues ya entonces ya no le entramos, ya evadimos, ya buscamos la manera de no tener tanto conflicto, ¿vale? Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dichosos si sufren por causa de la justicia. Y no se confundan, no, la marcha de justicia, no. La justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? El evangelio, ¿sí? Dichosos si sufren por la causa del evangelio. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. El concepto que ellos tenían es el siguiente: tú, vamos en términos mexicanos, no te rajes, no te eches para atrás. Si te preguntan, pues tú tienes que responder lo que eres. No diga, no, sí, yo soy, creo en esto, creo en la palabra, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en esto, ¿sí? Responde con gentileza y con respeto y lleva una vida acorde a eso. Si eso molesta, que siempre molestará, y habrá gente que se volverá enemigo tuyo y te querrá hacer el mal, adelante. Así ha sido siempre y así será. No hay problema. Es más, pero la palabra dice, dichoso eres. Pero dichoso el que sufre por hacer el bien, no por hacer el mal. No, es que nadie me quiere en mi vecindario porque soy... No te quieren en tu vecindario no porque seas cristiano, es que eres terrible. Es el problema, eres terrible. Chismoso, chismosa, andas metiéndote en líos, le avientas la basura al vecino, no barres el frente de tu casa, mil cosas. Pero como vas a una iglesia cristiana y tienes música cristiana, pues la gente te mira mal, no te quiere y tú dices, es que porque soy cristiano. No, es que eres terrible. No, ese es el tema, ¿sí? El sufrimiento del cual estamos hablando es un sufrimiento no por nuestras malas acciones, sino por nuestras buenas acciones.
De ese sufrimiento está hablando. Amén. Entonces, es por llevar una vida piadosa, digna, como lo dice Timoteo. Y vamos a Hebreos capítulo número 10. Entonces, muchachos, esto es así, ¿verdad? No es que sufras en la escuela porque es que todos no me quieren porque como soy más inteligente que los demás. No, eres muy sangrón y muy sangrona, es lo que eres. ¿Ah? Y claro, pues, como llevas tu llavero del pescadito y tus libretas forradas de Cristo vive, pues es que no me quieren porque soy cristiana. No te quieren porque eres un higadito, porque eres de sangre muy pesada y necesitas arrepentirte y cambiar tu forma de ser. Esa es la realidad. Entonces no confundamos, pero miren, Hebreos 10, 32, 34 dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y la persecución, otras veces se solidarizaban, solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Es el sufrimiento por no seguir la corriente de este mundo. ¿Sí? Si tú en tu escuela, porque saben que eres cristiano y les predicas de Cristo y les compartes videos y estás subiendo cosas ahí siempre a tus redes donde estás compartiendo el evangelio, donde estás insistiendo y por eso, ¿verdad? Te critican, o si por eso no tienes muchos amigos y porque subes en tu estado un texto y nadie te da like de tus amigos, ¿verdad? Y en cambio otra sube cualquier tontería y todo el mundo, y eso es así, es así. Por eso ni andes buscando likes en las redes. ¿Para qué andes buscando eso? ¿Sí? Porque no vas a ser popular, ¿entiende? El tema es que no vamos a ser populares. Pero el sufrimiento y la adversidad por el evangelio, el sufrimiento es parte del evangelio, es parte del paquete que se llama salvación. ¿Sale? Esto, hermanos, lo quiero dejar claro en su corazón y en su espíritu. Regresemos a 2 de Timoteo. Con esto en mente, hermano, yo les confieso, hay pasajes que yo no había captado muy bien, o que sí los leo y todo, pero que no, y uno de ellos está ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, ¿sí? En esta serie de analogías que el apóstol Pablo pone a partir del versículo 4, dice, porque él te dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Los soldados de Cristo Jesús sufren, los buenos soldados, y la palabra buen significa escalos, eficiente, útil. Un soldado útil para el Señor es aquel que sabe que el sufrimiento es parte del evangelio y lo va a afrontar, lo va a llevar dignamente. Como un soldado, cuando va a la guerra, los soldados sufren. Los soldados sufren. Y los soldados están conscientes que por eso son soldados, porque el sufrimiento es su trabajo. Bueno, los cristianos, ¿verdad?, somos soldados de Cristo Jesús. Y el sufrimiento va implícito en nuestra tarea, en nuestra función, pero la de todos, no nomás la del pastor o la del misionero, del apóstol, el profeta, el evangelista, no, es de todos, ¿sí? Repito, no hay que andar buscando sufrir. No es que yo voy a hacer sufrir, no, simplemente vendrá, llegará, es parte de una manera o de otra. El detalle, ¿cuál es? Lo que ahora dice Pablo. Lo que ahora va a decir, no se preocupe del sufrimiento, va a llegar, no lo ande buscando. El detalle, ¿cuál es? ¿Qué voy a hacer cuando el sufrimiento, la adversidad, la penalidad, la tribulación llega como parte del evangelio? ¿Qué voy a hacer? Bueno, ahí en donde Pablo empieza a decir, ningún soldado, versículo 4, que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Esa creo que la entendemos la mayoría, yo la entendí, y aunque puedes encontrar más. La verdad, la que nunca entendí hasta ahora es el versículo 5. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Yo siempre me quedé así como que no sé bien a qué se refiere. Sigo. Y el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha.
Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Ok, entonces Pablo dice que Timoteo reflexionara. Nosotros también vamos a reflexionar eso y nos dará el Señor mayor entendimiento. Bueno, primero, soldado, atleta, labrador. 3 analogías que el apóstol Pablo usa para hablar de nosotros, los creyentes, de todos los cristianos de todas las épocas. Primero, el soldado. ¿Cuál es la característica del soldado? Todo tiene que ver con sufrimiento, ¿eh? El soldado sufre, el atleta sufre. Ya lo vimos en la enseñanza de anteriores que vimos de correr la carrera, de pelear la buena batalla de la fe. Ya vimos la carrera. Un atleta sufre porque quiere ganar, es un sufrimiento. Y bueno, si usted nunca ha sido campesino, si nunca ha ido a un campo a labrar la tierra, no sabe lo que es sufrir. ¿Ah? Yo sé que la de la construcción también está fuerte, ¿ah? Pero también la gente en el campo es muy fuerte. ¿Qué tienen en común los soldados, los atletas y los labradores? Sufren. Es parte de su trabajo, es parte de su vida el sufrimiento. Hermano, por eso en esta mañana es el énfasis que el Señor quiere que entendamos. Los cristianos verdaderos, parte de nuestra vida, parte de lo que somos tiene que ver con el sufrimiento. Pero hermano, se puede levantar una generación de creyentes y lamentablemente se ha levantado donde el sufrimiento no. Si hay una manera de evadir el sufrimiento, mejor. Y creo que ahí es donde vamos a estar fallando para la siguiente generación. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice. Primero, el soldado sufre, pero escuche, sufre, pero no sufre para sí mismo. Sufre para agradar a otro, que en este caso es su qué, que lo tomó como soldado. Dice el versículo 4, ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en las cuestiones civiles. Un soldado sufre, tiene que limitarse a muchas cosas porque quiere agradar a sus superiores. En nuestro caso, hermano, hay alguien que es superior a nosotros, Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, el sufrimiento como un soldado de Jesucristo es que yo sufro lo que se me presente. A ver, el soldado, ¿verdad? Pues mientras va avanzando en una misión, pues no está sufriendo todo el momento, pero llega el momento de que puede haber un ataque, puede haber un momento de que se acaban las provisiones, etcétera, y hay sufrimiento. No se busca, pero se va a encontrar tarde que temprano. Hermano, en la vida cristiana yo no, ni tú andamos buscando sufrir, pero va a presentarse de todos modos, va a llegar un momento. Y tenemos que ser valientes para agradarnos a nosotros mismos, no, para agradar al que nos tomó como soldados, Cristo Jesús. ¿Vale? Viene la segunda analogía, que es la que yo no había entendido, ya hoy la entiendo un poco más. Atleta. No la entendía porque saca algo medio raro. Dice el versículo 5, asimismo el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Y bueno, me puse a pensar hace mucho tiempo y nunca la encontré hasta ahorita. ¿Por qué dice que es como el atleta que no va a recibir la corona de vencedor si no compite según el reglamento? Muy fácil. Porque un atleta, ¿verdad? Vamos a imaginar una carrera, ¿sí? Donde el atleta, ya sabe, hermano, que cuando el apóstol Pablo habla de carreras, dice que corramos de tal manera que que ganemos el premio, ¿verdad? No está diciendo que entre nosotros los cristianos tenemos que estar compitiendo, porque hay un solo premio. En una carrera hay un solo premio, el primer lugar. Hermano, en Cristo Jesús todos tenemos el primer lugar, ya lo alcanzamos por la gracia de Dios. Pero tenemos que caminar en esta vida, tenemos que correr la carrera, pelear la buena batalla de la fe y correr la carrera de la fe, ¿vale? Entonces no es que estemos compitiendo entre nosotros. La analogía es la siguiente. Hay una carrera y hay un premio. Entonces hay un atleta que cruza la meta en primer lugar. Le corresponde la corona de vencedor, que aquí se menciona, es una analogía. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor. ¿Por qué? Porque al cruzar la meta, él le corresponde la corona de vencedor, pero hay jueces a lo largo del camino. Eso ha pasado en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y resulta que eso se da mucho en la caminata, ¿verdad? Porque la caminata es que no podías correr, es complicado eso.
Pero resultaba que aunque pasaba en primer lugar, venía un juez y decía, no, porque hizo trampa. Violó el reglamento, no siguió el reglamento de la competencia. Tal vez, vamos a poner un ejemplo, es una carrera urbana, es en la ciudad, y se salió de la ruta y cortó un atajo, agarró un atajo que él conocía, ¿verdad? Y salió, obviamente, corrió menos porque salió adelante el otro y llegó en primer lugar, pero hizo trampa. La analogía es muy fácil de entender. La analogía es muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque si entendemos esta parte, lo que está diciendo Pablo es, a ningún atleta se le da la corona de vencedor si hace trampa. Porque debe seguir el reglamento, debe seguir los requisitos de la competencia. Y si rompe con los requisitos de la competencia, no le van a otorgar la corona que él dice merecer. ¿Por qué? Porque llegó en primer lugar. Ok. Ahora, ¿eso qué significa en nuestras vidas? Pues significa todo lo que vengo diciendo, hermanos. La analogía es la siguiente: todos nosotros somos atletas y estamos corriendo una carrera, pero tenemos que correrla respetando el reglamento. ¿Y sabe cuál es el reglamento? Que el reglamento dice que hay que sufrir. Y si yo evado sufrir, ya no soy como un atleta que corre la carrera según el reglamento. Porque el reglamento dice que tienes que caminar por fe, que tienes que caminar confiando en la palabra, que tienes que confiar en el poder del Espíritu Santo, que tienes que confiar en la presencia del Señor, que tienes que sufrir por el Señor, que tienes que estar crucificado. Hay una serie de cosas que son parte de la vida cristiana. Pero ojo, creo en el Señor Jesucristo, creo en su palabra, leo su palabra, confío en Él, pero el sufrimiento me lo evado. Ese evitar el sufrimiento es romper el reglamento. A eso se refiere, hermanos. Se refiere a buscar atajos en la vida cristiana. Es decir, digo que soy cristiano cuando conviene que diga que soy cristiano. Y soy medio pagano cuando conviene ser medio pagano, ¿verdad? Y me comporto de una manera cuando conviene portarme de esa manera. Y ya me porto de otra manera cuando conviene portarme. Ese no es competir legítimamente. Eso es ser tramposos. ¿Sí? No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que para ganar a alguien yo llegue diciendo, hola, quiero compartir con ustedes algo. O sea, vamos, no estoy hablando de métodos de evangelismo, estoy hablando de la vida. De que como no me gusta, quiero evadir la persecución, la tribulación, el señalamiento, el que me releguen, el que yo sufra cierto desprecio o hasta agresiones. Entonces lo que voy a hacer es ir haciéndome a la forma, pero no para ganar a alguien, como decía Pablo. No, hacerme a la forma para evitar problemas, para evitar que mis padres se enojen, para evitar que mis familiares se me pongan en bronca. Yo no quiero bronca, yo no quiero sufrimiento. No, ¿y qué tal si me quitan esto? ¿Y qué tal si vivo en casa de mi suegra? Imagínense. Entonces, ¿cómo voy a poner? No, ahí nos decimos lo que ella diga porque vivimos. ¿Y qué voy a ir a sufrir? Bueno, si tengo que sufrir por vivir una vida de testimonio, tengo que sufrir. Y si yo no quiero, y si yo evado eso, entonces no estoy siendo un atleta que está corriendo la carrera legítimamente. Es decir, muchas generaciones de creyentes sufrieron por el evangelio. Muchos en la actualidad sufren por el evangelio. Nosotros no vivimos en una sociedad, hermano, todavía, no lo sabemos más adelante, donde seamos perseguidos abiertamente. Pero hay muchos que sí, y están corriendo la carrera legítimamente. Va. Así hay que correrla. Pero habrá muchos, hermanos, que probablemente estemos agarrando atajos. Es decir, evitamos una confrontación, evitamos un problema, evitamos complicaciones, evitamos sufrimiento. Y no es que lo evitemos, a ver, hermano, entiéndame una cosa, no es que me voy a ir a estrellar contra algo, no. Pero no puedo minimizar el evangelio, disfrazar el evangelio, negar cosas por evitar un problema. Eso es precisamente, hermano, lo que el apóstol Pablo mencionaba
allá en Gálatas, capítulo 6, no lo busque, donde el apóstol Pablo decía que muchos por evitar problemas, ¿sí? Todavía hablaban de la circuncisión. Dice Pablo, si yo quisiera no tener problemas, pues le doy a la circuncisión, porque los de la circuncisión son los que me dan muchos problemas. Pero yo no puedo hablar de otro evangelio que no sea el evangelio verdadero, por tener problemas. Eso es, hermano, de lo que tiene que ver con sufrimiento. El sufrimiento es parte del evangelio. Y si yo evito el sufrimiento, si yo tengo un atajo donde digo, no, yo me pasé la vida cristiana, repadre, ¿verdad? Iba a la iglesia, me escuchaba mi predicación, mi alabanza, porque dicen que su alabanza, de nuestro grupo de alabanza. Entonces nuestra alabanza nos la pasamos muy bien ahí, abrazos, besos, bueno, ahorita no se puede, pero abrazos, besos, todo, y me iba a mi casa, y en mi casa y entre mis amistades soy otra persona, me comporto de otra manera, vivo de otra manera, conforme a esas personas. Y no es porque las quiera ganar, no es que fui muy religioso y no, convivo con ellos porque los quiero jalar para Cristo. No, convivo con ellos y estoy con ellos de una manera para no tener bronca, para no sufrir nada. Además tengo unos negocios con ellos, además me están apoyando y pues no le muevas nada, porque eso nos puede traer sufrimiento y eso del sufrimiento no nos gusta. No, a nadie nos gusta, man. Pero es parte de el evangelio, el sufrimiento, ¿sale? Y si no se corre conforme eso, entonces está haciendo trampa. Y es lo que dice Pablo ahí, por eso le dice a Timoteo. Muchos se agarran a Timoteo y ya lo ponen como lazo de cochino. No, que Timoteo era medio cobarde. Dejen a Timoteo, hermano. Veamos nuestra propia vida. Sí es cierto que en el capítulo 1 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez. Sí. Pues probablemente Pablo está animando a Timoteo a que pues no se eche para atrás. Y también nos dice a nosotros, dejemos a Timoteo ya se murió, ya está con el Señor. Que no nos echemos para atrás. El sufrimiento, muchachos, 11, 12, 13, 14, 15 años, ¿vale? El evangelio te va a traer sufrimiento en la vida, pero dichoso eres, dichoso eres. ¿Saben cómo vamos a transmitir un evangelio verdadero a la siguiente generación? Cuando vean que somos personas que por Jesucristo, y lo especifico, por Jesucristo, no por descuidos, no por necedades, por desórdenes, por mil cosas, por Jesucristo, sufrimos, perdemos cosas en esta vida. No pudimos hacer ciertas cosas porque no lo vamos a hacer, porque deshonramos a Dios. Y por eso nos puede ir un poquito de adversidad en la vida, listo. Hermanos, si nuestros hijos ven eso, si la gente ve eso, si nuestros nietos ven eso, si ven eso, sabrán que el evangelio no es un cuento, ni es una religión, ni es una cosa sin valor, que tiene tanto valor que nuestra vida va en juego por el evangelio. Y entonces, hermanos, la siguiente generación sabrá que estamos hablando de cosas valiosas. Ahora, si el jovencito nada más ve que su papá también agarra el evangelio nada más para beneficiarse, para ver qué saca, para ver qué le dice el Señor, no tiene compromiso, lo ve en la iglesia de una manera, lo ve en su vida de otra, ve a su mamá en la iglesia de una manera, a su mamá de otra en la casa, y siempre ve que sus papás buscan la ventaja, sacar ventaja, hablan con ciertos hermanos para ver qué sacan de esos hermanos, pero no se llevan con otros hermanos porque esos no tienen nada que les pueda beneficiar. Los hijos se dan cuenta y van creciendo con esa misma idea o van desilusionándose del evangelio. Porque, hermanos, no tenemos que evadir cuando nos toque sufrir. Hay que sufrir las penalidades con gozo, porque es parte del evangelio. Amén. El labrador dice, el campesino, el que trabaja en la tierra, pues primero debe trabajar duro, sufrir, y tendrá derecho a recibir primero parte de la cosecha. Lo que está diciendo es, el soldado sufre para agradar a otro, el atleta sufre de acuerdo al reglamento, y el labrador sufre, pero hay una recompensa, serán los primeros en comer de esos frutos. Sí es cierto, el labrador es el primero que come de lo que hay, ¿no? Cuando ya están los campos, es el primero que agarra algo y saber cómo está esto. Ya después otros comerán. Hermano, los verdaderos hijos de Dios somos los primeros
que vamos a poder ver a Cristo Jesús, porque vendrá por nosotros primero. Amén. Eso dice la Escritura, hermanos. Y bueno, sigue diciendo, reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Y hermano, el ejemplo siempre supremo es Jesucristo. Dice el 8, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, este es el evangelio. Jesucristo levantado entre los muertos y todos los seguidores fieles y sufriendo por el Señor hasta que Él venga. Por eso dice el 9, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto, ahí está la palabra, hermano, la palabra soportar tiene que ver con sufrimiento, todo lo soporto, o sea, no me echo para atrás, no reniego, no me doblo, no digo ya no, o niego a Jesucristo, no, lo soporto. Me encanta esta parte, hermano, aquí es donde Dios me puso claramente, hermano, cómo podemos impactar a la siguiente generación. Pablo dice, ¿todo lo soporto por mi propio bien? No, por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, si nosotros los cristianos de hoy llevamos dignamente la vida, hermano, dignamente la vida en este tiempo, y si el sufrimiento, hermano, aparece, y el desprecio, lo que tú quieras, la manera de sufrimiento puede ser diversa, no puedo poner un ejemplo. Ya la persecución es lo más abierto, pero siempre hay sufrimiento, ¿sale? Sí, burla, desprecio, lo que sea, si lo llevamos dignamente, no es solamente por el bien de nosotros, es por el bien de todos los demás, de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. 11 al final, hermanos, como un canto, como un poema, como un resumen maravilloso. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si reinamos, dice, si morimos con Él, viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Rápidamente, hermano, una pequeña reflexión sobre eso y terminamos. Otra vez, hermano, morir con Él. Si nosotros, hay una enseñanza que dimos extensamente hace unos meses que se llama En Cristo. Si gusta revisarla, es muy bueno. Ver, hermano, que la vida cristiana es que vivimos en Cristo. Y si nosotros morimos con Cristo, en Cristo, seguro, hermanos, que también viviremos con Él. El versículo 12 dice, si resistimos, ahí es la palabra que hace un momento le decía, que la traducción de la Nueva Versión Internacional es resistimos, y está bien, ¿sí? Está bien traducido, pero en la palabra original es resistir o soportar el sufrimiento. Esa palabra de resistir tiene que ver con sufrimiento, y ahí está el punto otra vez. Volvemos otra vez, Pablo en este capítulo está hablando, Pablo a Timoteo, hay que resistir. No, pero yo soy más listo, yo sé cómo evadir. No, eso no, porque eso es trampa. Eso es lo que está diciendo. No, pero yo en mi escuela, pues ya no digo que soy muy cristiano, porque no me gusta tener problemas, hermano, y es que luego se ponen groseros. Ajá, ¿sí? Y luego, pues, ¿saben que eres cristiano? ¿Das testimonio de que eres cristiano? Es que, no, es que hay ni hablar de eso, hermano, porque luego todos se ponen muy. ¿Seguro que es así? ¿O estás evadiendo? Estás agarrando un atajo. Y un atleta no es coronado si no lucha, si no corre legítimamente. Hay que entrarle. No, es que todos se me van a echar. De modo, es parte de. No, es que las chavas ya no van a querer andar conmigo. Parte de. Es el tema. El tema es ese. No, es que si saben todas las demás y ya ve que ahorita con cosas que se ponen y no, ese es el tema. Jóvenes, el evangelio, parte del evangelio tiene que ver con el sufrimiento. Por eso dice, y si sufrimos y si resistimos,
también reinaremos con Él, porque es parte de. Entonces yo no puedo, hermano, yo no puedo pensar que reinaré con Cristo si no estoy sufriendo con Él. Y vuelvo otra vez al mismo punto. No es llegar ahí, hacerse el odioso, la odiosa, para que todos, no, pero es inevitable. Es inevitable que si tú hablas de Cristo y vives una vida acorde a Jesucristo, obvio que vas a incomodar, obvio que va a haber resistencia, obvio que va a haber gente que querrá hacerte mal. Ni modo, aguántate. Aguántate. Sufrirás, bienaventurado eres. Es parte del Evangelio, ¿sí? No es parte del Evangelio que todo va a ser prosperidad, que todo va a ser abundancia, que todos te van a amar, que todos te van a querer, que todos te van a hablar bien de ti. No. Y repito, volvamos, ¿sí? Si estoy haciendo cosas equivocadas, si ando de chismoso, chismosa, criticando a medio mundo, hablando lo que no debo hablar y metiéndome donde no me tengo que meter, después tengo problemas, no le echemos la culpa al Evangelio, echémosle la culpa a la carne, a las pasiones desordenadas. Tenemos que ser muy precavidos en eso. Pero si estás viviendo una vida digna del Señor, inevitablemente tendrás adversidad, tribulación, problemas, sufrimiento. Es parte de. Y luego dice, si resistimos, si lo negamos, pues Él también nos negará. Eso está escrito en la palabra desde el principio. Si nosotros lo negamos así, decimos, no, yo no soy creyente, yo no soy creyente, o sea que yo no lo conozco, ¿ah? Pues obviamente si nosotros vivimos una vida así, pues el Señor nos negará también. Pero es interesante el versículo 12. Parece lo mismo, pero es diferente. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Recuerde que la palabra fiel viene de la palabra fe, de alguien que cree. Cuando yo creo en algo, soy fiel a eso que creo. En realidad, hermanos, la infidelidad es una falta de fe. Cuando ya no creo que hay una vida eterna, cuando ya no creo que Jesús murió por mis pecados, y cuando yo no creo que habrá un juicio eterno, cuando yo no creo que hay un reino eterno que aparecerá en esta tierra, cuando ya al final no lo creo, yo empiezo a ser infiel a ese reino. Porque empiezo a ser más fiel a las cosas de este mundo, a las cosas del reino de esta tierra. La infidelidad tiene que ver con la fe. Por eso dice que si nosotros somos infieles es que en un momento hacemos cosas, ¿sí? Por nuestra falta de fe y seguridad en lo que hemos creído, y entonces hacemos cosas, Dios no es infiel. ¿Por qué dice que Dios, porque no puede negarse a sí mismo? Aquí se entiende de dos maneras. Uno, Dios no puede negarse a sí mismo porque Dios es fiel, porque es Dios. Esa es primera explicación básica. Y la segunda, porque Dios no puede dejar de creer en lo que Él estableció que se debe creer. Se lo digo de esta manera. Si yo creo que no vale la pena seguir a Jesucristo como el único medio de salvación, Dios sigue creyendo que Jesús es el único medio de salvación. Si yo creo que no vale la pena vivir en santidad, Dios sigue diciendo, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, Dios, su palabra y Dios no se mueven. Él sigue siendo fiel a su palabra. Si yo no soy fiel a su palabra, Dios seguirá siendo fiel a su palabra. Bendito Dios, hermano. Bendito Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es lo siguiente. Tenemos un Dios todopoderoso que no cambia. Amoldemos nuestra fe y nuestra manera de vivir a un Dios que no cambia. Y si en algún momento intentamos movernos de algo, regresemos al Dios que no cambia y a las verdades que son eternas. Y ahí anclemos nuestra vida. Por esa fe vendrán muchas situaciones, ¿sí? Ahora no estoy diciendo que los cristianos sufrieron todos los días, a todas horas. No, ya lo vimos. Pablo en su primera carta, y hagan esto, y hagan lo otro, y feliz de la vida. Y en su segunda carta, aguas con el sufrimiento, no se echen para atrás porque se pone duro. Es que hay épocas que así será. Hay épocas que así será. Y no está mal hablar con los hijos, oye hija, y si algún día viene la persecución, ¿tú qué vas a hacer? Hijo, ¿tú qué vas a hacer? Y si un día nos agarran a nosotros, yo he platicado con mis hijos, tu mamá y yo, ¿ustedes qué? Ya una de mis hijas, papá, y si te persiguen, duele mucho. Pues no sé que a lo mejor te quieran matar, pero ¿cómo? Pues no sé, hija, pues, pero ¿qué harás?
Es que hay que hablar esos temas. No diga, no, princesita, ¿cómo estás, princesita? Esas niñas no son princesitas, son cristianas y van a sufrir por Cristo Jesús. Nuestros niños no son princesitos. Nuestros niños no son nuestros pequeñitos. Que yo tu padre estaré para protegerte toda la vida. No es cierto, eso no es cierto. A donde vayan, a donde el Señor los establezca, ahí, si son cristianos verdaderos, van a sufrir. Así es. Oye, papá, me está yendo mal por ser cristiano. Mira, perdí este trabajo, perdí esto. O mi novia ya no quiso andar conmigo porque dice que soy muy exagerado. Ay, mi bebé, no, qué bebé, ni qué 8 cuartos. Es un hombre de Dios. Hijo, ahí está, corre la carrera legítimamente. No busques atajos. Dale, hijo, que nos vemos en la eternidad. Es el evangelio, hermanos. El evangelio por el cual Cristo murió por nosotros y nos ha dado el privilegio de creer y el privilegio de sufrir por Él. No ande buscando sufrir a lo tonto, pero cuando llegue, hermano, dele. Es como el atleta va de carreras y ya está la ruta marcada. Y la primeros es de 20 kilómetros, los primeros 15 kilómetros son de bajadita. Y va feliz de la vida, está platicando. Pero él sabe que a lo mejor no sabe que los últimos 5 kilómetros son de subidita. Y entonces empieza el sufrimiento y empieza que ya no aguante y que le revientan los pulmones. Pero sabe que tiene que llegar a la meta. No hay de otra. Para eso se metió de atleta. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, tarde que temprano, en algún momento, en algún tiempo, en alguna circunstancia, tendrás que estar en un lugar y hay adversidad y sufrimiento. Disfrútalo. Disfruta tu subidita de 5 kilómetros que es el final. Disfrútala. ¿Ah? Así es, porque esa es parte del evangelio. Y así podremos afectar a la siguiente generación. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor Dios Todopoderoso, pidiéndole al Señor que nos ayude, hermanos. La verdad es que yo se lo he dicho muchas veces, yo muy valentón no soy, hermano. No sé si usted hago, no, yo sí, bueno, qué bueno. Pero hermanos, de que estoy consciente de que nos tocará en algún momento, nos ha tocado, a lo mejor ya nos tocó y ni cuenta nos dimos, a lo mejor ya subimos subiditas y ni cuenta nos dimos, porque es tan, a ver, ese es el tema, hermano. Que se nos vuelve tan natural la adversidad y el sufrimiento que a lo mejor, yo sé que muchos ya subimos pendientes y ni cuenta nos dimos, hasta lo disfrutamos, hasta nos íbamos riendo, porque es parte de, en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar al Señor en esta hora. Hermano, que el Señor levante una generación de gente que seamos buenos soldados de Jesucristo, buenos atletas de Jesucristo y buenos labradores, campesinos, trabajadores de Jesucristo, para la gloria de su nombre. Padre.